Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poderle hacer un bypass o quitar la cuenta de Google a nuestro Huawei Y5 Lite. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, como podemos observar, aquí tenemos nuestro dispositivo. Le voy a dar en empezar. Voy a tratar de configurar esta parte rápidamente. Y como podemos observar chicos, este dispositivo cuenta con una cuenta de Google, la cual este dispositivo se ha restablecido para continuar iniciando sesión con esa cuenta que ya se ha sincronizado anteriormente a este dispositivo. Pero en este caso no nos sabemos ni su correo ni su contraseña, es decir, se nos ha olvidado por completo. Bueno chicos, para este método lo que vamos a hacer es regresarnos hasta la pantalla de inicio. Obviamente tenemos que percatarnos que debemos estar conectados a una red Wi-Fi. Una vez que estemos en esta parte, vamos a destapar la parte trasera de nuestro dispositivo y aquí lo que simplemente vamos a hacer es insertar un chip o SIM. Como podemos observar, ya el dispositivo ya me lo ha reconocido, aquí me dice tarjeta SIM insertada, le vamos a dar en reiniciar y vamos aquí a esperar tranquilamente a que se reinicie el dispositivo. Una vez reiniciado el dispositivo, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la parte de llamada de emergencia. Luego de esto nos vamos a ir a la parte de información de emergencia. Pulsamos dos veces. Luego de esto nos vamos al lapicito que vemos aquí arriba. Una vez aquí le damos en añadir contacto. Ahora aquí les quiero mencionar que una vez que estemos en esta parte, vamos a tratar de esperar alrededor de 4 a 3 minutos. Ya que este proceso suele tardar un poquito hasta que se refresque lo que viene siendo los datos de la tarjeta SIM y puedan aparecer todos los debidos contactos, siempre y cuando percatándonos de que agarre la señal. Si no agarra no hay problema, puedes simplemente tratar de dejar el dispositivo ahí tranquilito para que carguen los datos automáticamente. En este caso me tardó alrededor de un minuto. Como podemos observar, ya nos cargó absolutamente todos los datos de la SIM. Aquí podemos elegir cualquier contacto. En mi caso voy a escoger el primero. Una vez aquí vemos que ya se nos agregó. Aquí pulsamos sobre encima del contacto. Luego de esto nos vamos a los tres puntitos y compartir. Una vez aquí le vamos a tener pulsado donde dice MMS. Tenemos pulsado. Luego entramos a información de la aplicación. Una vez aquí vamos a tratar de bajar hasta la parte última y entramos a aplicación de SMS. Una vez aquí le damos en abrir enlaces, luego de esto bajamos hasta la parte última y entramos a YouTube Go. Una vez que estemos aquí adentro vamos a pulsar sobre la aplicación de YouTube Go, luego de esto vamos a entrar a la parte de notificaciones de la aplicación. Luego aquí bajamos hasta la parte última y entramos a ajustes adicionales de la aplicación. Una vez aquí bajamos hasta la parte última y entramos a acerca de. Y una vez que estemos aquí en esta parte chicos, podemos entrar a cualquiera de las tres opciones. En mi caso voy a entrar a condiciones del servicio de YouTube. Nos va a redireccionar a Google Chrome. Le damos en aceptar y continuar, luego siguiente y no gracias. Una vez que estemos en esta parte chicos, lo vamos a escribir lo siguiente: EFRPMe. Le damos en buscar y entramos al primer link. Una vez que nos cargue esta interfaz de esta página, pues vamos a bajar un poquito y vamos a descargar esta APK, la cual se va a llamar frpbypass.apk. Simplemente pulsamos sobre ella, aceptamos la descarga y una vez que se haya descargado, vamos a descargar la otra APK. En este caso, este dispositivo cuenta con una versión de Android número 8. En tal caso, si no sabes qué versión de dispositivo tienes, puedes intentar la versión de Google Account Manager versión 8, la que voy a descargar en este video, o si no, puedes tratar de descargar o intentar con la versión de Google Account Manager 6. En mi caso voy a descargar la 8. Una vez que se haya descargado, nos vamos a los tres puntitos de aquí arriba, luego a descargas. Y aquí vamos a ver que estarán las dos aplicaciones anteriormente bajadas. Primeramente vamos a instalar Google Account Manager versión 8. Aquí nos vamos a los ajustes, permitimos la fuente desconocida, regresamos y le damos en instalar. Una vez que se haya instalado le damos en listo
y procedemos a instalar la segunda APK. De la misma manera le damos en instalar y una vez que esté instalada le damos en abrir. Una vez aquí nos vamos a los tres puntitos de aquí arriba y le damos inicio sesión en el navegador. Aceptamos esto. Y una vez en esta parte, aquí lo que vamos a hacer es introducir cualquier correo electrónico de cuenta de Google, que obviamente debe de estar activo. Le damos en siguiente y vamos a esperar un momento. Y una vez que nuevamente se nos regrese hasta esta parte, lo que procedemos a hacer es a reiniciar nuestro dispositivo. Aquí vamos a esperar hasta que se termine de reiniciar nuestro dispositivo. Y una vez que se haya reiniciado podemos configurarlo rápidamente. Obviamente debe de estar conectado a una red Wi-Fi. Y como podemos observar, chicos, aquí ya nos apareció que la cuenta ha sido totalmente añadida. Aquí simplemente le damos en siguiente y podemos configurar rápidamente el dispositivo. Ahora lo que procedemos a hacer rápidamente es a entrar a los ajustes, nos vamos hasta la parte de sistema y por último en opciones de recuperación y le damos en borrar todos los datos del dispositivo. Previamente les digo que antes de hacer este método es recomendable que retiren su chip o SIM, ya que previamente se pueden eliminar absolutamente los datos que contenga este. En mi caso no lo quito porque no tengo absolutamente nada, así que voy a tratar de darle en borrar absolutamente todo. Aquí vamos a esperar hasta que se restablezca y se reinicie el dispositivo por completo. Una vez que esté reiniciado el dispositivo, ahora aquí lo que voy a proceder a hacer es entrar a los ajustes para enseñarles un poco de información acerca de este dispositivo. Como podemos observar, este dispositivo cuenta con una versión de Android 8.1.0 y la versión del parche de seguridad es la del 5 de marzo del 2018. Una vez mencionado esto, ya nosotros habremos quitado la cuenta de Google de nuestro dispositivo Huawei Y5 Lite. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal, ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNet y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.